Vamos a continuar entonces. Dijimos, vamos a demostrar por aquí algunas cosas. Para ello, tengo aquí algunas bobinas que queremos que vean que existen. Muchas de ellas pueden ser utilizadas en circuitos de tarjetas electrónicas, otros se usan como filtros en booster, en diferentes equipos. Hay unas bobinas así como esta que tiene un núcleo de ferrita. Es un núcleo de ferrita y pues se encuentran en las tarjetas electrónicas. Normalmente todas estas se utilizan como eliminadores de transitorios, que les digo, los transitorios son pues ruido eléctrico, que más adelante vamos a hacer algunas demostraciones de cómo es ese ruido. Ahorita nos interesa más que nada ver estos componentes y son diferentes tipos y diferentes formas. Entonces, un inductor no trabaja tampoco igual con corriente directa que con corriente alterna. Por ejemplo, para ello voy a hacer uso de aquí de una de estas bobinas, que esta aquí es la más grande, y voy a aplicarle un voltaje directo con este eliminador, con esta fuente de alimentación. Este nos proporciona alimentación, entonces al alimentarlo, vamos a ver cómo es eso de la corriente directa. Aquí tengo un núcleo que puedo ponerle aquí para que incremente el flujo magnético. Sabemos que ese está en torno a lo que sería nuestra bobina o inductor. Este fluye, por eso va en medio, porque las líneas de flujo magnético atraviesan el núcleo, le sirven de conductor, y entonces este está constantemente circulando las líneas de flujo magnético. Si se lo quito, el aire tiene una permeabilidad que es mayor, entonces debe de llevar un núcleo para incrementar el flujo. Es decir, la permeabilidad es mayor cuando pongo el núcleo. Y bueno, voy a conectarlo aquí. Entonces, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Ahí está. Entonces, no, creo que no está conectado. No, sí está aquí, perdón. Esta es la que le falta. A ver, me lo pone aquí en esta. Entonces, vamos a... ¿No? Creo que no. Estamos conectando la otra, perdón. Sí, es que era la otra, por eso es esta la que estaba conectando. Ahí estamos bien, entonces vamos a conectarlo y voy a ver el efecto, por ejemplo, con esta hoja de cegueta. Lo voy a colocar aquí, miren, voy a conectarlo con corriente directa. Aquí, como vemos, nada más la trae, es un campo magnético fijo. O sea, al conectarlo con corriente directa, como dijimos, este va en un solo sentido y solo es atraído. Entonces, con corriente directa, el campo magnético es fijo, pero con corriente alterna, pues el comportamiento es diferente. Vamos a conectarlo, porque dijimos que con corriente alterna, pues esta corriente crea un campo magnético también cambiante en el tiempo. Y entonces, pues depende mucho de cuál sea. ¿Es este? Sí, es este. Entonces, vamos a conectarlo. Este sería corriente alterna. Le estoy aplicando una corriente alterna con el transformador. Y vamos a ver entonces aquí el efecto. Miren. Aquí, por ejemplo, si yo le coloco esto, comienza a vibrar. No sé si se alcanza a escuchar, pero
esta comienza a vibrar. Si se pone en el otro polo, pues es lo mismo. Recuerden que este está cambiando, miren. Este comienza a vibrar. Sí lo atrae, pero está vibrando. Y es lo mismo. Entonces, en cualquier polo. En directa no pasa esto, miren. Aquí está la alterna, aquí se escucha y se ve claro que vibra. ¿Por qué vibra? Bueno, vibra porque estamos trabajando con 60 Hz. Recuerden, entonces el campo magnético aquí está cambiando de polaridad a la velocidad de 60 veces por segundo. Entonces, por eso vibra. Si yo le conecto corriente directa, vamos a ver que el campo magnético es fijo y vamos a ver que pues aquí no vibra. Miren, nuevamente. Entonces, voy a ponerle el núcleo. Aquí está. Miren, aquí se lo va a poner. No vibra nada. Incluso este sí lo puedo dejar ahí. Sabemos que este genera campo magnético. Ahí se puede ver y ni siquiera vibra. Este nada más lo atrae, miren. ¿Por qué? Porque este es un campo magnético fijo. Este no está cambiando en el tiempo, sino que adquiere un campo magnético en el cual es estático. Tiene una polaridad positiva y una polaridad negativa, entonces, pero está fijo. En el caso de la corriente alterna, este está cambiando a una velocidad de 60 Hz. Por eso es que, bueno, pues, esta comienza a vibrar, la hoja de cegueta. Entonces, al aplicarle corriente directa, el campo magnético es fijo y cuando es alterna, pues como dijimos, vibra debido a la frecuencia de la corriente alterna. Esto quería mostrarles con respecto a la bobina. Ahora, esto es importante porque pues vamos a trabajar, por ejemplo, con el transformador, ya que el transformador es sí, por aquí me preguntan qué pasa si la cegueta lo pone en el otro polo. Bueno, eso sí ya dijimos, es lo mismo. ¿En directa pasa lo mismo? No, en directa dijimos el campo magnético es fijo, ya lo demostré, ese se queda allí la hoja, incluso la puedo soltar y no se cae. Entonces, en cualquier polo, ¿verdad? Cuando es alterna, en directa también es lo mismo, o sea, se queda fija porque el campo magnético es fijo, no importa la polaridad, sea positiva o negativa, atrae, en este caso, al metal. Y bueno, vamos a hablar del transformador. Los transformadores pues, son de diferentes tipos. También, pues yo aquí tengo algunos que son también diferentes. Estos depende mucho de lo que sería el tamaño, pues es la corriente que pueden manejar. Recuerden, una cosa es el voltaje y otra cosa es la corriente. Por ejemplo, si los ordenamos así. Una cosa es la corriente y otra cosa es el voltaje. Cuando vemos un transformador más robusto, significa que el transformador puede proporcionarnos una corriente más grande o es de corriente más grande. Entonces, depende mucho del tamaño del transformador, la corriente, pero el voltaje es otra cosa. El voltaje es lo que hemos estado explicando, ya que, bueno, el voltaje tiene que ver con el número de vueltas. Y decíamos, bueno, pues existen diferentes tipos. Miren, por ejemplo, pues estos son los más comunes. Tengo aquí uno con distintos devanados, por ejemplo. Es decir, este transformador tiene más de un devanado secundario. Vemos muchos cables aquí. Y tengo acá de este otro lado, pues, el que sería el primario. Entonces,
hay distintos tipos de transformadores con respecto a los bobinados que manejan. Pero vamos a tratar primeramente el que por ahí encargamos. Sí, dice, tengo una duda en el eliminador. No viene siendo corriente, a ver, vamos a leerla. Dice, tengo una duda en el eliminador, no viene siendo corriente alterna, pues se conecta a la luz y no es lo mismo que hace el transformador. No son los dos. Ah, no, miren. Este que le llamamos eliminador no es más que un conversor, ¿sí? No es más que un conversor de la corriente alterna a directa, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente semana. Realmente los diodos lo que hacen es rectificar y cambiar una corriente alterna que yo conecto por medio de, pues de mi clavija, ¿no? ¿Sí? A lo que te refieres, yo creo, por ahí. O sea, si yo conecto, este es mi cable, y si yo conecto esta clavija a la corriente alterna, pues es obvio que pensaríamos que este es corriente alterna, pero no, dentro de esta cajita está el conversor, es decir, es un convertidor de corriente alterna a corriente directa, ¿sí? Por eso es que acá en la salida ya tengo una polaridad, tengo polaridad positiva y negativa. Dijimos, la corriente continua o directa tiene siempre marcada la polaridad, y esta es corriente directa. En cambio, en el transformador solamente es, pues, un transformador. Entra corriente alterna y sale corriente alterna. Nada más lo que está haciendo es transformarnos en un voltaje grande en un voltaje pequeño, como en este caso, que es un reductor. Si fuera un elevador, entonces nos entregaría un voltaje mucho mayor en secundario con respecto al primario. Entonces, sí, no es lo mismo, y de hecho es lo que vamos a ver. Las fuentes de alimentación, eso es lo que hacen, convertir una corriente alterna en una corriente directa. Muy bien. Sí, Javier, eso es lo que hay con esto de la corriente alterna y la corriente directa. Bueno, pero vamos al transformador. Dijimos, ustedes van a tener uno como este, quizás es más chico, porque sí, si vemos aquí en los datos, aquí lo alcanzan ustedes a ver, dice 24 volts y 2 amperes. Pero es similar al que ustedes tienen, nada más que el que ustedes tienen es de 1 amper y 12 voltios. O sea, significa que en su salida o en sus secundarios, ustedes van a poder obtener un máximo de 1 amper y un voltaje de 12 voltios. Entonces, en este tenemos 24 y 2 amperes, pero el funcionamiento es el mismo. Así es de que vamos a usar el ómetro, como dijimos, para comprobar pues el valor de estos e identificar cuál es el primario, porque miren, hay transformadores como este que solo tienen, por ejemplo, 2 puntas en un primario y 2 en un secundario, y todavía en pues tiene 2 puntas que quizás se vea por el calibre aquí, los cables rojos son un poquito más gruesos con respecto a los rojos. Yo podría decir, bueno, este es el primario, porque están los cables más gruesos, pero no sucede así. En muchos de los casos, los cables también son del mismo calibre y hasta del mismo color, y debemos de saber identificarlo. Para ello sí usamos el ómetro. Vamos a hacer uso de este primero. Para ello le ponemos unas pulsas de estas a nuestro ómetro, dijimos. Vamos a usar el ómetro. Y lo seleccionamos en una escala, pues, debajo de los 200, casi siempre, o si acaso fuera más grande, del orden de los kilos, pero son normalmente en escalas bajas. Por ejemplo, aquí voy a checar los cables amarillos, pero hay que encenderlo, lo voy a poner aquí para que vean la lectura. Aquí hago la medición, y me está dando 1, aproximadamente 1 ohm, miren. Bueno, aquí dice 0.9, es casi un ohm. En los amarillos, aproximadamente 1 ohm. Y en los cables rojos, me está dando 36.5 ohms. Entonces, no, aquí sí, Javier, debes de colocarla en 200, pero ohms, no kilos, nada más ohms.
¿sí? Nada más serían ohms. Por eso digo que en la escala más baja, que tengamos del ómetro. Entonces, miren, aquí me está dando en los cables rojos 36.4 ohms. Y en el devanado, bueno, ya desde aquí lo digo, este es el devanado secundario porque me está dando un valor menor. ¿Sí? Entonces, como este es un transformador reductor, pues es lógico que el primario va a ser en los cables rojos tengo el primario y en el devanado secundario que me dio, pues, alrededor de 1 ohm, tengo el secundario. Quiere decir que si yo lo alimento aquí, pues este está bien, o sea, no va a pasar nada. Porque miren, a veces tenemos la duda de que qué pasa si lo conecto al revés. Si conecto en este, que me da menos ohms, como primario, lo que sucede es que, bueno, como el valor, si se fijan, es muy bajo, es alrededor de 1 ohm, va a fluir una corriente exagerada y lo más seguro es que se dañe este devanado. Entonces, eso no es correcto. Por eso siempre tenemos que identificarlo antes de conectarlo. ¿Sí? Sobre todo estos que solo tienen 2 cables por un lado y 2 cables por el otro. En el que ustedes tienen, pues es más fácil, ya que, bueno, ya lo hemos dicho, tienen ustedes 2 cables que son de un color y del otro tengo 3 cables, 2 que son de un color y uno que es diferente, que dijimos es la derivación central. Entonces, si aquí hacemos la medición, voy a medir aquí en los cables de color verde y vean la lectura que me da 24.2 ohms. Aquí no hay una lectura estándar porque depende también del voltaje que vaya con el que vaya a trabajar el transformador y cuál sea el valor que va a entregar en el devanado secundario. Entonces, por lo pronto aquí tengo 24 volts en este bobinado, en los cables verdes, y checo en los cables azules. En este tengo, miren, tengo 0.8, significa que tengo un valor mucho menor de este lado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues este va a ser el devanado secundario. Y si checo ahora la derivación central con respecto al otra, pues me va a dar aproximadamente la mitad. No, casi lo mismo, 0.6, 0.5. Si el otro me da 0.8, 0.9, no, miren, ahí está, 0.4 y 0.8. ¿Sí? Con respecto a la derivación central. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, pues, este es mi secundario y acá me da los 0.4. 0.4 y 0.4 en el otro. Y en los dos extremos, pues el doble, 0.8. Entonces, yo desde aquí ya puedo ver que, bueno, pues este es mi transformador, este es mi primario, los cables verdes, azules son el secundario. Para todos, ya, sí, esto es para todos los transformadores. Siempre me debe dar una lectura mayor en el devanado primario, una lectura mayor en el primario y una lectura menor en el secundario. Esto es para todos los transformadores que sean reductores. Desde luego, si fuera elevador, pues entonces me daría una lectura mayor. Yo aquí tengo un elevador, miren, este es un transformador elevador. Este es un transformador elevador en el que yo tengo aquí, por ejemplo, aquí se alcanzan a ver, tengo estas dos terminales. Tengo estas dos terminales y estas vendrían a ser el primario. Y tengo, pues, aquí también varias derivaciones en las que tengo, pues, un secundario. Y, pues, también la lectura en este con respecto al primario y con respecto al secundario, pues, debe ser mucho mayor en este que sería secundario. Este es un transformador de, pues, digamos, es uno de horno de microondas, en el cual se eleva el voltaje a 2000 voltios. ¿Sí? Entonces es un voltaje pues grande, pero este es un elevador. Si yo lo mido, aquí puedo hacerlo. Este sería el primario. Y tengo 0.7. Aquí tiene un valor muy bajo, pero es un elevador. En el secundario, nada más que este es con respecto al chasis. Miren,
son 86. Ah, bueno, aquí. 86. Este es el secundario. Entonces, me da más en este devanado secundario porque es un transformador elevador. A ver, algunas preguntas. Marcelo, sí, bueno, desde el principio. Ok, la diferencia de polaridad y el cambio de voltaje, gracias, bueno, eso sí. ¿En qué ohms? Dijimos allí también, ya en la escala más baja, no de kilos ni de megas. Debemos de hacerlo en la escala de ohms. Puedes tener una de 100 o de 200. ¿Sí? En esa pregunta. Mi multímetro, no es en volts. Aquí recuerden que aquí no estamos midiendo voltaje, aquí es el ómetro. Estamos con ohms. Y si tiene más vueltas, tendrá más resistencia. Sí, obviamente, si la resistencia que marca es grande, significa que tiene más vueltas. Entonces, sí, así es. Entonces, bueno, ya una vez que checamos si se acuerdan, dijimos, este es el primario, los verdes, y es muy similar al que ustedes tienen. Secundario, tengo 3 cables, es decir, el secundario tiene derivación central. Y para ello, entonces ahora sí ya puedo alimentarlo. Sí, ya puedo alimentarlo. ¿Cómo lo voy a alimentar? Bueno, pues simplemente le conecto un cable. Tengo un cable, voy a conectarlo. Conecto el bobinado primario al voltaje de línea. Y entonces puedo hacer las mediciones, pero ahora mi multímetro debo cambiarlo, perdón, a voltaje. ¿A voltaje de qué? A voltaje de alterno, porque es un voltaje alternante o cambiante. Lo voy a poner en la escala de 200. Recuerden que, pues aquí en el primario está entrando un voltaje grande. Dijimos aquí si le toco, pues siento ya el efecto de esa corriente, ¿verdad? Entonces voy a medirlo. Miren, aquí tengo 132 voltios. Ahí está, 132 volts. Ustedes en su casa por ahí deben de tener 128, 130. Y tenemos 132 volts en el primario. Eso es lo que estoy aplicando a mi bobinado primario de este transformador. En el bobinado secundario, pues como es un reductor y dice aquí en los datos, ¿recuerdan? Dice 12 volts, no, perdón, 24 volts. Y voy a conectarlo. Me está dando 28 voltios. Aquí está, o sea, me está dando 4 volts de más. ¿Por qué? Porque también este tipo de transformadores están diseñados para trabajar con 120 volts. Y pues estos también, si le aplico un voltaje más grande, pues también en su devanado secundario me da un voltaje un poquito más grande. Por ello tengo 28 volts en el devanado secundario. Ahora, ¿qué pasa si lo mido con respecto a la derivación central? Miren, el cable blanco me da 14. O sea, me debería dar la mitad, que serían 12. Recuerden, en los dos extremos, 24. Pero lo estoy midiendo con respecto a la derivación central. Como está a la mitad, pues me da solo 14 volts. Pero recuerden que ahora sí estamos usando el voltímetro, ¿sí? El ómetro se usa siempre sin energía, es decir, no necesitamos energizar nada. Y cuando voy a medir voltaje, pues ahora sí debe de estar alimentado. Recuerden que aquí sí, pues ya esto es energía eléctrica grande. Y si dijimos, si yo le toco aquí, pues me da, pues no sé, siento los efectos de la corriente, ¿verdad? Pero aquí en el secundario no, porque pues ya es un voltaje más reducido y ya no se siente nada. Es un voltaje muy bajo. Les decía yo que pues en la práctica de arriba de 70 volts es cuando se siente los efectos. Aquí como es más en el primario, recuerden son 132, casi el doble de lo que digo, 70.
Entonces, pues aquí sí se siente. Todos, yo creo que hemos sentido alguna vez los efectos de la corriente eléctrica. Entonces, es así como se debe de comprobar el transformador. Y recuerden que pues no funciona con corriente directa, solamente con corriente alternante. Ok, el ohmmetro sin corriente, muy bien. Chequé el transformador de 12 volts y el... Muy bien, chequé el transformador de 12 voltios, el intermedio de 6, muy bien. Bueno, de todos modos, cualquier duda, pues recuerden, estamos a sus órdenes, o sea, pueden preguntar o escribir lo que ustedes quieran, decirnos. Entonces, aquí le vamos a dejar porque ya me van a cortar el tiempo. Y bueno, pues si hay preguntas, ahorita es el momento de hacerlas. Creo que con lo que he visto, bueno, pues, o las preguntas que me han hecho, tenemos algunas dudas todavía allí con respecto al uso del multímetro. Hay que usarlo, dijimos, cada vez que se pueda, con lo que vamos aquí viendo. Nosotros ya podemos medir el voltaje que tenemos en nuestra casa. Podemos medir, pues, voltaje de una pila también. Para ello, recuerden, pues debe de ser una escala apropiada de voltaje. Y el ohmmetro, pues lo usamos exclusivamente para medir componentes sin que estén energizados y sobre todo para comprobar el estado o el valor de las resistencias, que eso es más que nada el uso del ohmmetro. En el caso del amperímetro lo vamos a usar, van a ver, lo vamos a seguir usando. Recuerden, el amperímetro se usa solo cuando voy a medir intensidad de corriente y es cuando debo de abrir el circuito para poder nosotros hacer la medición. Entonces, ya me están marcando aquí el tiempo. Si no hay ninguna pregunta, pues nos vemos mañana. Entonces, a la misma hora. Gracias. Profe, ¿Sí? sí, mire, tengo una pregunta. Ya ve que hay una tarea de 10 preguntas, tenía entendido, pero no pude entrar, no pude sacarla. ¿Cómo le hago para poderla? Todavía En estoy a el, tiempo de... en el cuestionario, Ajá, ¿cómo le hago para meterme ahí? Lo, lo, este, lo que pasa que como estoy en mi celular a veces me falla y también no le entiendo mucho al celular, por eso estas preguntas. ok, pero sí lo tienes, sí lo descargaste. Bueno, tú ya lo puedes descargar. Si gustas, mándamelo junto con la tarea del domingo. Sí, bueno, la de Ok, esta semana. esta Pero semana, mándala, sí, me nada lo más mándala puede, junto. ¿Sí? ¿cómo lo puedo descargar, profe? O sea, sí viste el cuestionario ya, ¿verdad? Sí, pero no lo puedo descargar. Bueno, Eh, Está en PDF o igual, mira, hay otra forma como le han hecho. No pueden, cópialo, sácale una foto y nos la mandas así igual con la tarea. ok, muy bien. Sí, se puede Sí, copiar a manuscrito, no importa. como un screen, sí, ok, gracias. Muy bien, gracias, nos vemos mañana, pues a la misma hora. Gracias, bye.